Dios les bendiga. Una disculpa por los retrasos, por el problema técnico que tuvimos, pero vamos a comenzar. Aprovechar el tiempo que nos queda en tiempo efectivo de nuestra clase. Vamos a empezar, vamos a orar. Padre Celestial, te doy la honra, la gloria y la alabanza eterna, hoy y siempre, Señor, porque te manifiestas de maneras maravillosas, impensables. Todos aquellos que dudan de tu existencia, de tu presencia, Señor, caerán avergonzados en aquel día ante tus pies postrados, reconociendo demasiado tarde que eres Dios, que eres Señor, que eres una realidad en nuestras vidas y en la vida de tu iglesia, Señor. Gracias por estos momentos en que abrimos la Escritura, abres tu boca. Queremos también abrir el corazón y el entendimiento para que tú seas honrado a través de nuestra obediencia. Te lo suplico en el bendito nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar nuestro segundo domingo de esta iglesia de Pérgamo. Es la segunda sesión de este mensaje en lo particular. La semana pasada ya vimos la introducción. Acuérdense que siempre empezamos por un contexto social, político, cultural, a veces hasta económico, de la ciudad en lo particular, de la iglesia también de Pérgamo, pero al final terminamos cayendo en la cuenta de que el llamado también es para esta iglesia, para mí en lo particular, y déjenme decirle que también para usted. Entonces, bienvenido, que el Señor hable en nuestras vidas, lo va a hacer, esa es una realidad, más bien que nosotros tengamos la capacidad de entender y recibir su mensaje. Hoy vamos a titular nuestro estudio, ¿retienes mi nombre y no has negado mi fe? Y está el título de manera intencionada en declaración, en términos afirmativos, pero bien pudiéramos ponerle unos signos de interrogación y convertirlo en pregunta. Iglesia Cristiana Bautista Sublime Gracia, ¿retienes mi nombre y no has negado mi fe? En lo personal, José González Ayala, ¿retienes mi nombre y no has negado mi fe? Vamos a verlo desde esa perspectiva, cómo la iglesia de Pérgamo, a pesar de que el Señor se los dice de manera afirmativa en una declaración, la iglesia de Pérgamo tuvo que cuestionárselo. Fue un proceso lógico, natural y necesario que ellos se lo cuestionaran. ¿Por qué? Pues por lo que vamos a continuar estudiando el día de hoy. La semana pasada nada más vimos, si se acuerda, la presentación de Jesús. ¿Se presentó como qué? ¿Se acuerdan? ¿Como quién qué? ¿El que qué? Ya se les olvidó. El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Sí? ¿Qué quería decir eso? Pues que su palabra va a ser una cosa delicada que ellos deben de considerar. Y luego también vimos el entorno en que la iglesia vivía. ¿En qué frase lo basamos? ¿Se acuerdan? Donde mora Satanás. Sé cómo has sufrido, cómo has padecido, porque sé que en donde vives está el trono de Satanás. Y vimos todo el contexto y todo el significado que tenía que ver eso. Acuérdense ustedes de esos templos, esa estatua de Zeus, esa culturalidad, esa ciencia que abundaba en Pérgamo. ¿Cómo, de qué manera algo que aparentemente debería ser positivo se transforma en algo negativo cuando permite la iglesia que se mezclen las cosas del Señor, las cosas santas y sagradas, con las cosas seculares? Ese es más que nada el énfasis de la clase de hoy. Por eso ese título, ¿retienes mi nombre? ¿Has guardado la fe? ¿Sí? Vamos a estudiarlo de esa manera y lo vamos a seguir haciendo de la misma manera en que lo empezamos a hacer la semana pasada. Frase por frase. Eso se llama una exposición exhaustiva, podría decírsele, expositiva, porque no se omiten detalles, no se busca sesgar el estudio hacia una frase, hacia una palabra en lo particular, sino que se analiza en todo su contexto, y esa es la manera más correcta, más adecuada de que el Señor hable lo que el Señor tiene que hablar a la iglesia, y no de la manera en que nosotros a veces lo queremos desviar. Vamos a comenzar con la frase del capítulo 2, versículo 13. Bueno, ¿qué les parece si primero leemos el pasaje? Hoy nada más nos vamos a concentrar versículos 13 al 15.
Y lo vamos a hacer ahora sí en la versión que acostumbrábamos usar, Nueva Biblia de las Américas. Acuérdense que la semana pasada cambiamos a Reina Valera por un detallito en cuanto a su traducción gramatical, que fue de mucha bendición, mucha utilidad. Hoy regresamos a NBLA y lo vamos a leer juntos ahí en el versículo 13, 14 y 15. Si me ayudan, dice así: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Hasta ahí. La próxima semana culminamos con 16 y 17. Vamos a ir abarcándolo conforme a la enseñanza nos vaya dictando. Hoy nos quedamos hasta ahí y vamos a empezar por la primera frase. Ahí está el bosquejo, cómo lo vamos a ir viendo. En 4 partes. Primero la frase, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Luego la frase, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Luego, la más larga de todas, tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y terminaremos con la frase, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Muy bien, vamos a esperar que alcancemos de tiempo. La primera frase. La importancia de esta frase con que inicia el párrafo y con el que dimos título al estudio de hoy es, ahora sí que valga la redundancia, de suma importancia. Es vital. Y lo fue para la iglesia de Pérgamo en lo particular, lo fue para todas las iglesias. Acuérdense que esa era una carta circular, que todas las iglesias se enteraron, se dieron por aludidas con el mensaje de cada una, también en lo general para todas. Y lo sigue siendo para la iglesia de hoy. Analícelo. La importancia de que la iglesia de Cristo retenga el nombre de Cristo. Que no comience con altibajos, con dar bandazos a un lado y a otro. Sí somos una iglesia evangélica, pero adaptamos ciertas prácticas, ciertas ideas, ciertas costumbres, pues que se nos hacen adecuadas, prácticas para que la gente se sienta a gusto. Las familias tienen necesidades, la sociedad actual tiene otro tipo de problemas diferentes a los que tuvo la iglesia primitiva, y así, de manera muy sutil y a veces imperceptible, a veces la normalizamos, el hecho de que la iglesia del Señor empiece a buscar otros objetivos, otros fines. Por eso es importante, y no tanto por el protocolo o por la formalidad que se le da a una asociación religiosa, tener una misión y una visión. En su momento, ¿se acuerdan cuando se seleccionó y se oró para escoger la misión y la visión de la iglesia? Es fundamental que la llevemos a cabo. No es nada más por un lema o para hacer separadores. Se ve bonito el separador, pero no era ese el objetivo. Era que no la perdamos de vista, que siempre esté ante nuestros ojos, ante nuestra vista, esa misión y esa visión. Ese es nuestro objetivo diario. Todos los días lo tenemos que tener presente. Vivir en la palabra para la gloria de Dios. No podemos hacer otra cosa. Sí se puede, porque vemos a nuestro alrededor ejemplos de, en el peor de los casos, sectas que ya no son ni siquiera consideradas como iglesias del Señor. Tristemente, algunas iglesias que aún se consideran evangélicas y que sabemos que en el fondo hay creyentes verdaderos que buscan apegarse a la palabra, pero que no pueden contra la corriente, no pueden oponerse a la influencia o el poder de decisión que tiene el liderazgo. Son cosas con las que no podemos
transigir, no podemos ser tolerantes y ser condescendientes. Bueno, pues al cabo, como decía alguien, ahí la llevamos, ¿verdad? Ya quisieran otros pobres. No, al Señor no le podemos aplicar esa frase. Como que ya quisieran otros pobres. No somos pobres. Tenemos una riqueza incalculable en el Evangelio y en la palabra de Dios que debemos defender. Acuérdense de Efesios. Mantener a la novia, a la iglesia, ataviada, fielmente, inmaculada, completamente blanca, para cuando el Señor venga a recogerla. Mantener nuestras lámparas repletas de aceite, porque no sabemos el día y la hora en que el Señor venga. No nos podemos dar el lujo de decir, pues vamos tomándonos un año sabático, vamos a experimentar este año y hacemos estos programas. Si vemos que no resultan o que el Señor nos reprende, volvemos. No, no podemos. No se puede transigir y no se puede dar esta carta abierta. Por eso la importancia de esta frase. Por eso si la ponemos entre comillas afirmándolo, debería ser una realidad, debe ser siempre la bandera y el estandarte con el que la iglesia trabaje, con el que la iglesia funcione. Si la ponemos entre interrogaciones, también es un sano ejercicio, porque nunca podemos dar por sentado y jactarnos de decir, pues vamos bien, como normalmente hacen los políticos. ¿Se han fijado? Cada vez que hay un informe de gobierno, vamos excelente. Ellos nunca van a reconocer que, pues, saben que este año la regué, pero denme chance al siguiente. No, hombre, pues los corren. Bueno, por si los quieren correr, pues ahora imagínense si aceptaran eso. Vea el informe de gobierno, esta semana fue el de Coahuila. Hablando políticamente, pues podríamos decir que Coahuila no está tan peor como otros estados. Sin embargo, ¿cuántas cosas no se hacen mal? Ahora, vea el de Sinaloa. ¿Qué puede decir a su favor el gobernador? Pues chúteselo y escúchelo o léalo y verá que son color de rosa. La iglesia no puede darse esos lujos. Sí, en los informes, no, vamos bien y que esto se ha hecho. No, nunca podemos decir que el Señor, que nosotros hemos hecho las cosas bien. Tenemos siempre mucho que corregir y mucho que alertarnos. Una actitud, hermanos, que parecería obvia, que la iglesia siempre esté constantemente cayendo de rodillas, arrepintiéndose de lo que ha hecho mal, analizando en qué puntos estamos flaqueando. No, desgraciadamente no es obvia, porque muchas iglesias y muchos de nosotros en lo personal, a veces inconscientemente, pero casi siempre deliberadamente, negamos el nombre del Señor. Por eso el título. No nada más es negarlo como lo hizo el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia, como lo hizo Pedro, ¿verdad? 3 veces incluso. Y delante de la gente. Y justo como el Señor se lo había vaticinado, y luego cantó el gallo, luego lo miró a los ojos y lloró amargamente. Yo creo que si nos llegara a pasar algo así a nosotros, no dejábamos de llorar nunca. El Señor restauró a Pedro. ¿Se acuerdan en esa ocasión en que le pregunta 3 veces, ¿me amas? Fueron las mismas 3 veces que Pedro lo negó. Pedro quedó restaurado, su corazón quedó sanado. Que la iglesia no llegue a un límite así, hermanos, en donde el Señor nos quebrante al grado tal de llorar amargamente por la manera en que le hemos fallado. Y no, desgraciadamente la iglesia no siempre tiene la actitud de analizarse. Estamos muy poco autocríticos los seres humanos. Y como cristianos tenemos la enorme bendición y la ventaja de que aquí está la palabra siempre abierta y siempre dispuesta a marcar nuestros errores. Por eso dicen que el evangelio no es agradable, no es suavizante, no es grato a la mayoría de los oídos, ¿sí? Es por eso la frase con que cada carta del Apocalipsis cierra, el que tenga oídos oiga, porque el Señor sabía que va a haber personas y congregaciones que no van a estar dispuestas a abrir sus oídos y analizar su situación. Esto es algo, hermanos, que costó persecución, como lo vimos en el caso de la iglesia de Esmirna, costó muerte, cárcel, llanto. El primer mártir, Esteban, por decirle sus verdades a la gente, los hizo enojar a tal grado que lo apedrearon, hasta el grado que les crujían los dientes de coraje contra Esteban, y él, con toda la mansedumbre que el Señor le proveyó en ese momento, su gracia, vio los cielos abiertos y les dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Con lo que pasó con el mismo Juan, él estaba experimentando, él estaba en un exilio. Yo no estoy muy, no me enteré lo suficiente, pero probablemente acuérdense que Juan también fue
martirizado no hasta la muerte. Les pido perdón, no investigué si fue después de su exilio o antes de su exilio, pero el hecho es que Juan fue metido en un perol de aceite hirviendo, sobrevivió, el Señor le permitió sobrevivir. No investigué si fue después o antes de su exilio, pero sufrió exilio, sufrió martirio. Pablo mismo, justo antes de partir, se despide de Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 4, y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. En NBLA dice, para ser derramado como una ofrenda de libación. Fíjense, él sentía que iba a ser sacrificado como los corderos y como los carneros en el altar. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Casos abundan en la Escritura. Hoy vamos a ver uno más. Ya el pastor nos predicó un poquito sobre él la semana pasada. Vamos a retomarlo de manera muy ligera. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla mucho de eso. Es la única referencia que se hace de Antipas en el versículo 13, en su segunda parte, en aún los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, pero la imagen, por favor, donde está Antipas. Según la tradición, obviamente sabemos que todo es dibujos, representaciones artísticas, y por lo general el arte sacro desde tiempos inmemoriales ha sido a cargo de la iglesia tradicional, de la iglesia católica. Entonces lo pintan como un santo con su aureola. De hecho lo canonizaron. Todos los mártires están canonizados. Algunos que no son mártires también los han canonizado por otro tipo de circunstancias, pero pues siendo mártir, obviamente que lo iban a canonizar. ¿Sí? ¿Ya vieron cuándo es su fiesta patronal? 11 de abril. No quise personalizarlo, pero ya alguien se dio por aludido. Es San Antipas, el día de San Antipas, el 11 de abril. Pero lo pintan así, muy santito, y obviamente ellos se adjudican que sufrió por causa de su doctrina. Lo comentábamos en la casa ya fuera de la clase cuando hablamos de Policarpo. Ellos se adjudican, Policarpo, nuestro santo, murió. Bueno, que nada más basta con que se asomen. ¿Qué defendió Policarpo? La pureza del evangelio. ¿A poco la Iglesia Católica defiende lo que defendía Policarpo? Pues claro que no. Si lo menciona la Biblia, de hecho los mismos labios de Jesús lo mencionan, es porque fue un santo. ¿Sí? Santo de los bíblicos, no de los santos de aquellos, porque fue un verdadero siervo del Señor. Entonces, no se adjudiquen lo que no les toca, por favor. Entonces, no confundamos. Efectivamente, él sufrió por la causa santa del evangelio y por eso se le reconoce. Déjeme darle. Sí, así es. Uh-huh. Así es. Ajá. De un toro. Efectivamente, por eso la representación, no sé si se alcanza a distinguir, pero en esta imagen de la izquierda está adentro como si fuera de una olla que tiene forma de un toro. Allá está una representación más gráfica, más elocuente. El de arriba es una escultura de arte antiguo. No sabemos si efectivamente se usó para algún sacrificio, pero sí está en un museo de la manera, lo estás ampliando, de la manera en que así se hacía. Se le hacía una abertura por dentro, ahí metían a la persona y por debajo le ponían brasas ardiendo, de manera que siendo de bronce, imagínense ustedes el suplicio de la persona que estaba dentro. Y luego, peor de todo, si se fijan, tiene una como bocina en el hocico. Los alaridos del martirizado salían y parecía que el buey mugía. Y para los que lo idolatraban, déjenme decirles, este castigo lo instituyó, se llamaba el toro de Fálaris. Lo instituyó una persona de ese nombre desde 500 años antes de Cristo, ya existía esa práctica. Y
adoraban, viene más o menos de lo que practicaban los fenicios, que adoraban bueyes y toros. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel se hizo un toro, un becerro, ¿sí? De oro? Bueno, era una manera de honrar a esa deidad, y el hecho de que el toro bramara, ellos adjudicaban que era el Dios agradándose de esa ofrenda. Fíjense nada más que sanguinario. Ahora, no podemos decir cuál de todos los instrumentos de tortura romanos era el peor. ¿Se acuerdan que la crucifixión se catalogaba como la peor? Por eso Jesús la usó. Decía la escritura, maldito el que sea colgado de un madero. Bueno, los romanos fueron un instrumento para que ese instrumento de tortura se practicara con el Mesías, con el Salvador. Pero como había muchos más. La hoguera, las antorchas vivientes, ¿sí? No se diga la lapidación, el apedreamiento. Otro donde los estiraban hasta que se quebraban sus huesos. Digo, son demasiadas descripciones gráficas. A lo que quiero llegar es que efectivamente hubo sangre, hubo sufrimiento, hubo padecimiento por causa de la palabra de Dios en la iglesia de Pérgamo. Eso fue pues lo que la iglesia padeció, una persecución. Ahora déjenme decirles, fue muy cercana. Investigando un poco, se sabe que a ¿cómo se llama? Antipas lo sacrifican muy cercano hacia el año 92 después de Cristo. Viendo en la Biblia, en los escritores, Apocalipsis se escribe del año 95 al 96. No tenían ni 3, 4 años que acababa de pasar eso cuando Juan les escribe. Quiere decir que la mayoría de las personas que lo están leyendo lo vieron con sus propios ojos, salvo uno que otro que haya por ahí muerto. Quiere decir que está muy cercana a la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Señor está presente en todo momento, no pasó desapercibido. No es que, ay Señor, hasta ahora te acuerdas de tu iglesia, hace 3 años que no, ahí estaba el Señor presente. Él la permitió con un propósito santo que ahora empiezan a vislumbrar, a dilucidar por qué el Señor permitió ese sacrificio, con la certeza y la seguridad de que Dios estaba con Antipas, no lo dejó solo. En su gracia, Él protege a los suyos, así como Esteban murió gozoso con una sonrisa en sus labios, con una palabra de gratitud. Seguramente Antipas, Policarpo, Pablo, nunca renegaron, nunca blasfemaron de la voluntad del Señor. En eso se conoce un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Cuando en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, hay una alabanza. Veníamos oyendo ahorita el canto en el radio. El alfarero. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. ¿Sí lo han oído? El alfarero. Qué hermoso canto. ¿Cuántos podemos decir? Esa es una gran prueba para la iglesia. ¿Cuántos podemos decir en medio de la persecución y de una tempestad que efectivamente el Señor está con nosotros? Muy bien, hermanos. Hay que destacar la importancia en esta frase antes de pasar al siguiente fragmento de lo que veíamos en el texto. ¿Me pones el texto, mija? El de donde está el versículo 13 al 15. Si se fijan, puse esas 3, 4 frases en rojo. Es importante destacar que dice el Señor, retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún los días en que Antipas, mi testigo fiel, como dice ahí, mi siervo, mi testigo y mi siervo fiel, fue muerto entre vosotros. No es casualidad, ni coincidencia, ni cosa del destino que esté el pronombre mi 3 veces. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Es mi iglesia, es mi voluntad lo que te está pasando y son mis siervos los que están padeciendo. Nunca pasa de noche, nunca está el Señor ajeno a la situación de su iglesia, a la situación de sus hijos. Cuando el hijo, cuando la iglesia se somete a su voluntad. Hay una voluntad permisiva de Dios, efectivamente, que cuando es por causa de su nombre, el Señor la sostiene y le da la gracia sobreabundante, no suficiente, no, sobreabundante para resistirla. Que cuando no es por causa de su palabra, cuando es por nuestros propios errores, cuando es por nuestras propias equivocaciones, el Señor la permite para probarnos, ¿sí? Para demostrarnos en lo que estamos fallando. Sea cual sea la situación, el Señor está presente. Que no se nos olvide, y es lo que resalta nuestro hermano MacArthur en esta frase, que nunca olvidemos que la iglesia le pertenece a Él, que el destino, las cosas que nosotros consideramos como obra de las circunstancias, es su voluntad aplicada sobre el pueblo, sobre sus hijos,
y que Él tiene especial cuidado de sus siervos, porque todo le pertenece a Él. Muy bien, pasamos a la siguiente frase. Esto que aparentemente, bueno, no aparentemente, efectivamente es una palabra de consuelo para la iglesia, también es una advertencia. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo, es mi iglesia, es mi voluntad, son mis siervos y aún así tú no entiendes. Lo que viene a continuación, empiezan las condenas, empiezan los reproches. El Señor empieza a señalarle a la iglesia y señalarnos a nosotros actualmente lo que estamos haciendo mal. Aún así, a pesar de que sabemos que es su iglesia. Entonces, a la vez que es una palabra de consuelo para saber que Él no está ajeno a nuestro padecimiento, resalta la gravedad del pecado que está a punto de decirle a la iglesia de Pérgamo y del pecado que muchas iglesias de hoy en día seguimos cometiendo. Porque, no sé, bueno, el hermano Fernando nos podrá confirmar qué tan grave o qué tanto agrava la situación del condenado cuando lo hace con todo el conocimiento de causa. ¿Cómo se le llaman a eso? Con un agravante. Porque una cosa es que lo hagas cuando no sabes y otra que sabiendo perfectamente lo que estás haciendo, lo estés haciendo. El doble. Es lo que vamos a ver ahorita en adelante cuando veamos lo del pueblo de Israel. Se llama prevaricación. No sé si también se usa actualmente el término legal prevaricación, pero en la Biblia sí. ¿Sí? Ahorita lo vamos a narrar. Entonces, la iglesia tiene que saber, iglesia, tú no estás pecando de ignorante. Sabías perfectamente bien el llamado que tenías y aún así, esto que te voy a decir, lo estás cometiendo. ¿Qué es? Ya nos frotamos las manos por descubrirlo. Versículo 14. Tercer punto de nuestro bosquejo. Es en el que más nos vamos a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir al Antiguo Testamento a darle un vistazo leve a los capítulos 22 al 25 del libro de Números. No sé si puse el texto, no, ¿verdad? Lo vamos a ver nada más de pasadita. Bueno, el que quiera abrir su Biblia y el que no, pues nada más escúchenos. Yo creo que todos, porque hasta los niños es una de las historias favoritas de los maestros de clase infantil, les han contado o han escuchado la historia de Balaam. ¿Sí? Hasta un cantito hay ahí. Gracias por Pedro, gracias por Jonás y gracias también por la burra de Balaam. De ellos aprendemos y yo me ubico perfectamente bien en la burra. Fíjense bien, vamos a ver quién de los demás coincide también conmigo. No vamos a leer los 4 capítulos, imagínense, nos vamos a tirar aquí 1 hora. Quien ya la haya leído, nada más lo va a recordar y a disfrutar. Quien no conozca la historia, póngase muy listo porque voy a tratar de parafraseársela. Sucede que ya casi a punto de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel pasó cerca de una región de Moab, los moabitas, ¿sí? El rey de Moab se llamaba Balac. Él, sabiendo lo que había pasado con los egipcios, cuando el pueblo de Israel salió, Dios lo libertó de su esclavitud, lo que había pasado con muchas otras naciones también que les habían ofrecido resistencia, y cómo este pueblo tenía algo diferente a todos los demás, no era un simple pueblo nómada que andaba ahí viendo a ver dónde se asentaba, ellos llevaban una visión y una protección santa de Dios. Él dijo, él sí aplicó esa de que pon tus barbas a remojar, ¿verdad? Cuando veas las barbas del vecino cortar. Y entonces se previno, sabedor Balac de que ningún poderío militar iba a superar a lo que esos israelitas lograban, porque tenían una ayuda sobrenatural. Dijo, pues, al fuego con fuego. Buscó una ayuda sobrenatural. Había un hechicero, ¿cómo le podríamos decir? Un adivino, un agorero en la región, muy famoso, tan famoso, hermanos, que trascendió siglos. Ahorita vamos a ver en la Biblia cómo se sigue. Sí, hermano, déjeme. ¿Le mandas, por favor, el micrófono al pastor? Vidente. Sí, mi hermano, gracias. Un vidente que se llamaba Balaam. Se parecen los nombres, pero no confundan. Balac es el rey de Moab. Balaam era este vidente, agorero, hechicero, lo que ustedes quieran. Pero fíjense, él ahora sí que era todo terreno. Él le hacía con todos los dioses, tenía
con todos hablaba, al que lo contratara le daba lo que el cliente pedía. Ahora sí que era satisfacción garantizada. Entonces dijo Balac, vamos a contratarlo. Mandó no a cualquier emisario, mandó a gobernantes a hablar con él, ofrecerle, ahora sí que las perlas en aquel entonces no había virgen, pero las perlas de cualquier dios, a cambio de que les profiriera una maldición a los israelitas que no entraran. Y ¿saben qué? Ni siquiera se habían fijado en él. Dios no les había ordenado al pueblo israelita que atacaran Moab. Ellos iban de pasada. En todo caso, lo que ellos pedían era que no les molestaran, vamos a pasar. Incluso les decía, les mandaba decir, si algo te debemos por lo que agarremos, te pagamos, pero nada más vamos de pasada. Él ni siquiera esperó, sino que él dijo, quiero que me los maldigas. Balaam, no nos confundamos porque ahorita vamos a ver su trasfondo. En un principio le dijo, pues bueno, pues a eso me dedico. De todos modos, espérense, como ya no podían regresarse, pasen la noche aquí, siéntanse como en su casa, yo voy a consultar a Dios, según él, para ver qué me dice, y en base a lo que él me diga, yo les doy mi respuesta mañana. Bueno, pues sucede que en la noche Dios le dice a Balaam, no te metas ahí porque ese es pueblo mío, santo, escogido por mí. A la mañana siguiente les dice, señores, con la pena, pero no se les puede ayudar. Dios me dijo que a ese pueblo no me meta con él. Pues con que eso te dijeron. Bueno, van y le dicen a Balac, pues dice que no. Con que no. Bueno, primero por la buena, le mandó otros emisarios con más dinero. Pídeme lo que quieras. Otra vez Balaam les dice, aunque me ofreciera su palacio, lo que él me diera, yo no puedo hacer algo que Dios no me autorice. Ya nos vamos forjando una idea de Balaam. Le hace a todo, pero aún así dice que lo que Dios dice, eso es. O sea, sí me estoy dando a entender. Por un lado, no reconoce a Dios como el único Dios verdadero, porque él a cualquier Dios invoca, a cualquier Dios recurre, sabiendo que el único que tiene la soberanía y la potestad suprema es el Jehová, Dios de los israelitas. Y aún así, pues él sigue mezclando. Él sigue un ratito acá y un ratito acá. ¿Sí? Y les vuelve a dar la misma respuesta. Lo que me diga el Señor, eso haré. El Señor lo pone a prueba. Le dice, ándale pues, vete con ellos, pero no vas a decir nada que yo no te autorice. Balaam dijo, bueno, pues ya siquiera. No estoy haciendo lo que Dios no me autoriza, pero sí me voy a ganar una lanita. ¿Me fijan? ¿Dónde está su tesoro, su Dios? Pues ahí va, se va. Dios lo permitió que pasara por esa tentación para que él pusiera a prueba una vez más, porque Dios ya lo conocía obviamente, pero quedara evidenciada su verdadera intención de su corazón, la ambición que lo llevó a pretender ese tesoro. Sucede que va por el camino y ahí ven ustedes lo que sucede. El ángel de Jehová, que ya después buscamos un espacio para interpretar bien este eufemismo. Por lo pronto lo decimos así, el ángel de Jehová se le opone, no lo ve Balaam, el único que lo ve, la única que lo ve es la burra, la asna. Entonces la asna viendo algo así tan impactante, si a cualquier persona le saca la vuelta, imagínense ustedes un ángel brillante que se pone en el camino, dice la Biblia que no había para dónde hacerse. Para un lado estaban las viñas y tal vez un desfiladero, para otro lado estaba un cerro. Entonces, no teniendo para dónde hacerse, la burra se echa. Balaam se enoja, óyeme triste, y le empieza a dar de varazos y de varazos, párate y párate que llevo prisa, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Y la burra no se levanta. Llega el momento tal en que es tanta la ira de Balaam que la golpea tan fuerte que Dios permite que la burra hable. Así que no se sorprendan de que yo doy la clase. La burra habla, le abre la boca, el hocico, y la burra le contesta, oye, te he servido toda mi vida y nunca te he fallado. Ahora, ¿por qué me pegas? Yo creo que Balaam, ya acostumbrado a tanta hechicería, ni se sorprende y se pone a discutir con la burra, como muchos de nosotros. Y le dice, pues es que quiero llegar y quiero ver lo que me voy a ganar, pues me estás privando de una ganancia, pues ¿cómo va a ser posible que nomás ahora sí que por tus ancas, yo no me vaya a ganar ese dinero? Y en ese momento Dios abre los ojos de Balaam y ve que el ángel de Jehová es el que se opone a esa voluntad.
¿Hasta qué punto ha llegado el pueblo del Señor que no nos abre los ojos? No abrimos los ojos y vemos cuando el Señor nos está indicando algo y nosotros armados como la burra a irnos por un camino que no es el que el Señor quiere. Y a veces son las circunstancias las que se nos oponen y nosotros le damos de varazos a las circunstancias. No, es que tiene que ser así. Yo estoy convencido que es así. Una oposición, otra y otra, y nosotros empeñados en hacer nuestra voluntad. Total, para no hacérselas muy cansada, llega Balaam, entiende que no es la voluntad de Dios que él actúe así, y le dice a Balac que no va a maldecir al pueblo. Y aún así, no solamente no lo maldice, sino que 3 veces lo bendice. Aquí volvemos a abrir ese trasfondo. ¿Qué tan santo o qué tan hombre de Dios era Balaam? Sabía que había un Dios verdadero que está por encima de todo. Obedeció y no maldijo al pueblo de Israel, y sino que además lo bendijo. Y las cosas que dice, los puede ver ahí en el capítulo 24, se cumplen con Jacob, con el pueblo en general. Y aún así, ¿sabe qué? ¿Cómo cree usted que siguen hablando de Balaam en el resto de la Biblia? Si fuera nuestro criterio, ¿qué diríamos? Pues es que hizo las cosas bien. ¿Quieren ver unos ejemplitos? Ponle las citas, mija. No los vamos a leer todos porque el tiempo es nuestro principal enemigo, pero así a grandes rasgos. Números 22:18 dice: cada vez que el pueblo habla, que Dios hablaba con su pueblo a través de sus siervos, sea un patriarca, sea un juez, sea un profeta, sea un rey, y ya después un apóstol, al último vemos esos, se refieren a Balaam como un opositor de Dios, como un anticristo. ¿Se acuerdan lo que le dije la semana pasada? El anticristo no es una persona, es un sistema. Todo lo que se opone a Dios es un anticristo. Pues Balaam se sigue viendo, ya después en su casa. Les voy a mandar la presentación, hermano, porque veo que vienen y le toman fotos, se ve muy borroso. Les mando la presentación para que en su casa vean cada una de esas citas, y en todas el pueblo vuelve a recordar a Balaam como un opositor de Dios. A pesar de que sabía que no hay más que un Dios, a pesar de que él reconocía que sobre Jehová no hay nada, a pesar de que él sabía que su vida y ahora sí que todo su porvenir dependía de Dios, él nunca le dio la exclusividad a Dios. Nunca fue su prioridad. Él quería darle como luego vemos ejemplos, el 50%, no. Señor, te doy el 75% de mi vida, de mi tiempo, no. El 99%, Señor, lo quiero todo. Balaam nunca estuvo dispuesto a ser completamente siervo de Dios, compartir. Pues, ¿por qué no? Se puede tener todo. Lo que muchas iglesias actualmente, pues sí, Dios y sí, el evangelio, pero también, cómo nos hace daño. Damos entrada a la doctrina de Balaam. Eso hizo la iglesia de Pérgamo. Fíjense bien. Versículo 14 de Apocalipsis 2. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Todavía se recuerda el hecho, fíjense. Pasaron los patriarcas, Números, Deuteronomio. Empezaron los jueces, Josué lo vuelve a recordar. Empezaron los profetas, Nehemías y Miqueas. Llegó el Nuevo Testamento, llegó el Evangelio, llegó Jesús, estableció su iglesia, los apóstoles. Bueno, Judas no fue apóstol, pero fue hermano carnal de Cristo. Pedro y Pablo lo siguen mencionando, y ahí ahorita lo vamos a ver al final como conclusión. Se sigue mencionando a Balaam. Ya no existía Balaam, ya no existía Balac. ¿Qué existía? ¿Qué persistía? La doctrina. ¿Creen ustedes que sigue persistiendo la doctrina de Balaam actualmente? Porque persistía en la iglesia de Pérgamo. Ya no había efectivamente tal cual hablando de Balaam. Ya no existía, pero existía la práctica. ¿Cuál es esa práctica? Un ratito y un ratito. Se puede. Seamos tolerantes, seamos inclusivos, seamos abiertos. Esa mente, no sean retrógradas, ábranse. Reciban al que quieran, toleren. ¿Qué le dice el Señor? Porque no es Juan, el mismo Cristo a la iglesia de Pérgamo. Tienes ahí están, sentados entre ti, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
no se refiere efectivamente a la comida que, por ejemplo, actualmente vemos en las festividades religiosas, o efectivamente a ser permisivos con prácticas inmorales dentro de la iglesia, pero sí a la tolerancia de las personas que la practican. ¿Sí? La santidad de la iglesia es algo pasado de moda, dice el canto aquel que la santidad parece moral medieval. Y para que no nos critican y no nos digan retrógradas o intolerantes, pues dejamos pasar. Ahí estaban, dice, tienes entre ti a los que practican esas doctrinas. Esto se llama prevaricación. Según el diccionario, la Biblia habla de la prevaricación de su pueblo. El diccionario dice que una prevaricación es un delito, y el hermano Fer me lo va a confirmar, que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución injusta y contraria a la ley. ¿Estoy en lo correcto? La palabra prevaricación proviene del latín prevaricare, que significa desviarse del camino recto o caminar torcido. La prevaricación es un delito especial porque significa que solamente pueden cometerlo ciertas personas. La prevaricación no es el pecado común y corriente que comete cualquier ciudadano. La prevaricación solamente la cometen las autoridades públicas, funcionarios o jueces, gente que está en eminencia. En el contexto bíblico, el pueblo de Dios no solo desobedecía como cualquier otra desobediencia, sino que faltaban a su llamado a la santidad. Ellos tenían un nombramiento a ser pueblo santo, nación escogida. Por eso se le llama prevaricación a este delito. La iglesia que tolera, que es indolente, insensible ante la infiltración del pecado en su iglesia, está prevaricando. Y como dice mi hermano Fer, se castiga al doble. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta y no pasarlo como una cosa menor. Retener las intenciones de lo que Balaam, de lo que Balac querían hacer contra el pueblo, no es más que lo mismo cuando permitimos que dentro de la iglesia se den prácticas, se den situaciones que ante los ojos de Dios son intolerables, pero que a nosotros pues pasan. No pasa nada. No seamos tan cortantes, hermanos. Si no fuera necesario, Jesús no hubiera establecido disciplina. ¿Ustedes creen que lo puso de más? Ahí en Mateo 18, cuando dice, llévalo a un hermano, llévalo a la iglesia, y si aún así se resiste, ¿qué hay que hacerle? Apártale. Eso no es en vano, hermanos. No es un adorno o es una opción, es una ordenanza. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la santidad de la iglesia. Y eso, hermanos, se llama prevaricación y tiene su paga. Terminamos con el siguiente. Antes de pasar a la siguiente frase, vamos a analizar lo que dice segunda de Pedro. Lo puse como conclusión, aunque lo volvamos a ver cuando se acabe, todavía no acabamos. Me quedan 10 minutos, pero lo puse como conclusión para que de una vez lo veamos. Fíjense todo lo que trascendió Balaam. ¿Cuándo sucedería esto? ¿En tiempos de Moisés? ¿Qué será? ¿Unos 5,000 años antes de Cristo? ¿2,000 más? 7,000 años actualmente sigue teniendo vigencia. Esto lo dice Pedro más o menos en el siglo I, en el primer periodo de la vida de la iglesia. Y fíjense cómo los judíos, los creyentes, siguen teniendo presente de lo que está hablando. Yo voy a leer todo el pasaje desde el versículo 9. Ahí nada más está del 12 en delante, porque es importante el contexto. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Especialmente, está hablando de los injustos, de los que van a recibir un castigo, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos, obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, ahora sí ya está escrito ahí, como animales irracionales, por eso lo de la burra no es casualidad, nacidos como criaturas de instinto. Ahí no supera a la burra, hermanos, porque la burra actuaba por instinto, pero al oponerse a la voluntad de Balaam y ser dócil a la voluntad de Dios, el que quedó en instinto fue Balaam y la burra en raciocinio.
¿Sí? Fíjense nada más qué lección. Criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Ellos, sigue hablando de los que defienden estas creencias, estas doctrinas, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. ¿Se acuerdan de lo que practicaban, comer lo sacrificado a los ídolos y la inmoralidad y la perversión sexual? Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, no se cansan. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, por donde debería de ir, se han extraviado. Sigue, aquí viene Pedro, como que no le vino a la mente, el Espíritu Santo le puso, ya me acordé, como cuando el camino de Balaam, hijo de Beor, siguieron ese camino, quien amó más el pago de la iniquidad. ¿Ven por qué no podemos considerar a Balaam un hijo de Dios? A pesar de que hablaba con Dios y Dios le hablaba a él. ¿Sí? ¿Cuántas iglesias? Por eso dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos se llenan la boca y hasta en sus títulos y en las marquesinas? Iglesia de Cristo, iglesia del Señor, iglesia de Jesucristo, de los santos, de los... No es cierto. No todo el que dice Señor, Señor, el mundo le dice, no todo lo que brilla es oro. Bueno, bíblicamente es, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Están locos, la locura del profeta. Judas también lo dice, nomás tiene un capítulo Judas, pero del versículo 3 al 11 es un largo discurso que nada más voy a retomar el versículo. ¿No lo puse? No, creo que es el 11. Hay de ellos, hablando también de estas mismas personas, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Fíjense todo lo que trascendió y lamentablemente sigue trascendiendo el pecado y la doctrina de Balaam. Paralelamente, el Señor les dice en el versículo 15 a la iglesia de Pérgamo, regresamos a Apocalipsis 2, también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. ¿Se acuerdan de Éfeso? Ya habló de los Nicolaitas. Otra vez reiteramos, no hay grandes datos en la Biblia de qué hacían los Nicolaitas. ¿Qué es lo que tenemos en la Biblia? Primero, que se infiltró en varias iglesias. Ya llevamos 2, Éfeso y Pérgamo, pero seguramente muchas más, porque Éfeso era de las más influyentes. Entonces, todo lo que se hacía en Éfeso se esparcía por toda la región. ¿Y qué es otra cosa que nos queda claro por la Biblia? Que Dios lo aborrecía. Lo que hacían los nicolaitas, sea lo que fuere, que podemos medio asomarnos por la historia secular y por los registros históricos, sabemos que eran perversos, libertinos, desenfrenados moralmente hablando, ¿sí? De una lascivia y de una vulgaridad sexual tremenda. Es lo que sabemos de la Biblia, pero con eso nos basta. ¿Para qué lo investigamos? ¿Qué más queremos saber? Que son cosas que abomina el Señor. Hermanos, ¿cuántas cosas no hay ahorita en nuestra sociedad y en nuestro mundo que tienen estas características? Paganismo no se diga, pero se disfraza de un santo, de un hálito de santidad, hasta aureola le ponen. Pero ¿qué me dicen de todo lo demás? La inmoralidad, desenfrenada, todo lo que da. Ya no respetan nada. Y no quiero ser más gráfico porque son palabras tristísimas que hacen daño no solamente a la iglesia, sino a la sociedad en general. Si a esto le sumamos los que seguían promulgando por la doctrina de Balaam, con los nicolaitas se hace un caldo de cultivo perfecto para que el pecado se inmiscuyera en la iglesia de Pérgamo. ¿Se acuerdan que les dije? Es mi iglesia, mis siervos, mi voluntad y ustedes haciendo esto. Tolerante. ¿Se acuerdan cómo se llama el capítulo? La iglesia condescendiente. Ay, pergaminos, condescendientes con el pecado. ¿Qué nos está diciendo este estudio, hermanos? No podemos jugar con eso, con la santidad, con la infiltración de los lobos rapaces
entre las ovejas del Señor. Es un llamado claro para los líderes a que velen por la santidad, pero también es un llamado para nosotros. ¿Sí? Porque a veces no somos las víctimas, a veces somos los promotores. ¿Sí? ¿Qué papel juegas en la iglesia tú? A lo mejor eres la oveja, pero a lo mejor tú eres el factor. ¿Sí? Analicemos cada uno nuestra situación. Somos la piedra de tropiezo, somos la mano que ayuda al caído, somos el que sostiene los brazos del Moisés en el desierto para que el líder no caiga, o somos el que se los baja y le damos más cargas y más problemas. ¿Sí? Es muy oportuno el llamado, muy necesario la reprensión, y así como en Pérgamo se dieron el lujo de, de este lado para acá siéntense los de Balaam, de este lado para acá siéntense los de los Nicolaitas, y en medio siéntense los que se acuerdan de, ¿cómo se llama? Antipas, ¿sí? Los santos. Ahí estaban los tres grupos. Condescendiente la iglesia. Todos somos tolerantes, todos vamos en el mismo barco. El ecumenismo de actual, ¿se acuerdan? Como hay muchos, ya vamos a unirnos, hombre, pues para lo que le queda al mundo, ya todos juntos. El Señor no viene por todos juntos, hermanos. Él separará a las ovejas de los cabritos, sacudirá el manojo y caerá la cizaña y permanecerá el trigo. ¿Sí? No es intolerancia, no es, ¿cómo se le llama? Discriminación. Es la santidad que Dios demanda, que Cristo estableció para su iglesia, y es el llamado que es para la iglesia hoy en día. Como conclusión, hermanos, Pablo lo escribió en 2 Corintios 6. Esa es nuestra conclusión de hoy. Más que frases o que textos, la misma palabra nos da la pauta. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Sí saben quién es Belial? Satanás. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Fíjense cómo fue llegando a la conclusión que hasta a llegar al creyente con el incrédulo. Este es pasaje favorito para las bodas, cuando los jóvenes o las señoritas, pues yo me lo gano, pastor, déjeme hacerle la lucha. Oh, el Señor me lo puso en mi camino para ganármelo para Cristo. No, es muy clara la Biblia. ¿Qué es la que no entiendes? ¿El yugo o el desigual? O los dos. No se puede. ¿Sí? No hay comunión de un creyente con un incrédulo. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es un llamado santo. Él nos escogió para ser linaje y sacerdocio escogido y no podemos prevaricar. Acabamos de definir lo que significa eso. Es imperativo, pues, hermanos, mantenernos alertas como iglesia ante la sutil, sí, la mayoría de las veces es muy sutil, imperceptible, infiltración del pecado y del diablo en la santidad de la iglesia. Pero a veces es más que evidente. Tampoco, como dicen luego, no nos hagamos. A veces es más que flagrante y más que evidente y somos permisivos. No podemos darnos este lujo y ser indolentes, insolentes ante la santidad de la iglesia. Estas amenazas del diablo que pretenden corromper al pueblo del Señor, a ser santo, llamado a ser santo, a través de prácticas que vituperan el nombre santo de Dios. El día de hoy, ese es el trasfondo de la clase. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Conviértalo en pregunta. Esa es la invitación. Convirtámoslo en pregunta, analicemos cada quien y veamos que el nombre del Señor siga siendo lo que siempre es, a pesar de nosotros. Santo, fiel, verdadero. Los coros que cantaremos hoy hablan del nombre del Señor. Sostengamos en alto nuestra voluntad y nuestra disposición a que el nombre del Señor se siga manteniendo santo y puro. Dios les bendiga. La próxima semana les espero a las 10:30.